Bienvenidas, bienvenidos a una de nuestras y vuestras conversaciones de Talent Talks de Human Performance. Hoy con Enrique García. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy compartiendo de manera generosa todo tu conocimiento. Vamos a estar hablando en los próximos minutos con Enrique sobre la identificación de los líderes para estos próximos 5 años. Pero antes, dejadme que os presente un poco más a Enrique. Enrique García es subdirector de Recursos Humanos en Qualitas. Nos conocemos de hace 20 años, tal vez ya empiezan a ser. Enrique es amante de la lectura y es buzo certificado con un profundo e inagotable interés por el aprendizaje continuo. Es egresado de la carrera de Psicología por la Universidad Salesiana y adicionalmente cuenta con una maestría en Administración por la Universidad del Valle con un reconocimiento con una mención honorífica. Adicionalmente cuenta con diplomados en Desarrollo Organizacional, en Liderazgo y en Formación. Y además está certificado en herramientas múltiples como Hogan, MBTI, Evaluación de Potencial y también en Finanzas. Enrique García es un profesional reconocido por su larga experiencia ya de 25 años, sobre todo en el sector asegurador y siempre en la gestión de capital humano. Y ha estado trabajando en diferentes compañías líderes, ocupando distintos puestos dirigidos al desarrollo y la formación de talento. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos innovadores y exitosos como son la Universidad Corporativa, múltiples programas de identificación de potencial e iniciativas internas de desarrollo organizacional. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Qué te parece, Enrique? Hablando de esa identificación de los líderes para esos próximos 5 años, en primer lugar, ¿por qué es importante identificar esos líderes? ¿Y por qué 5 y no 7 o 3 años? Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Fíjate que lo que estamos viviendo es una transformación a nivel mundial. Esto no empezó hoy, no empezó ayer, yo creo que toda la revolución tecnológica que estamos viviendo a nivel mundial arrancó hace más de 5 años. Normalmente una transformación digital toma alrededor de 10 años. Entonces vamos justo a la mitad del plazo. En ese ciclo de 10 años viene un periodo muy interesante, sobre todo en la gestión de talento, en donde el rol de los líderes para estos próximos 5 años va a permitir el rediseño y la conceptualización de nuevos esquemas de trabajo. La forma de trabajar que tenemos todavía hoy tiene que terminar de transformarse durante los próximos 5 años. Por eso es la relevancia de este equipo de liderazgo para la transición, porque vamos a tener que estar operando en paralelos. Cambios tecnológicos, cambios de conceptos de trabajo, cambios regulatorios, no nada más en México, sino en diferentes partes del mundo, experimentos de nuevas gestiones de trabajo, en Europa con las jornadas de 4 días, etcétera. Todos esos cambios necesitan adaptarse a los conceptos y modelos de las empresas. Y sin los líderes, pues esto no va a ser posible, ¿no? Por eso los 5 años que considero, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Cuéntame, ¿cómo lográis identificar los profesionales de talento? ¿Cómo lográis identificar a los líderes que se requieren para esos periodos transicionales? ¿Podrías compartirnos con algunos de los métodos y criterios que utilizáis a la hora de identificar líderes? Fíjate que ya ahorita, más allá de las competencias o los conceptos tradicionales de identificación de habilidades de liderazgo, que son relevantes, son muy importantes, eso no los podemos quitar. Pero algo que necesitamos entender es la suma de estas nuevas generaciones a la fuerza de trabajo demandan también de estilos de liderazgo específicos. Mucho de lo que nos está pidiendo las nuevas generaciones, millennials, centennials, y no es un estigma generacional, al contrario, creo que es algo que desafía a la organización, el contar con líderes con una serie de... No solo competencias, sino también un ajuste cultural, sí, con base a los valores organizacionales. Y congruencia. La premisa básica es
las nuevas generaciones se vinculan con los entornos que son compatibles con su sistema de valores. En este sistema de valores, el líder es fundamental, pero no es lo que dice el líder, sino lo que hace el líder, lo que permite que estas nuevas generaciones se vinculen y pretendan hacer una carrera con la organización. Entonces, uno de los primeros elementos es la congruencia entre el líder, los valores de la organización y que sea a través del ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte es en donde viene una transformación importante, porque ya el líder tradicional, a lo mejor egocéntrico, este líder, sí necesitamos que exista autoconfianza, porque es un periodo de transición ante un momento incierto, pero lo que sí necesita también es ser un vínculo entre los valores organizacionales y los valores de las personas que se están sumando a la organización para poder armar un equipo para el futuro, ¿no? Estamos hablando de crear el futuro de las organizaciones. Tanto el perfil del líder está evolucionando en función de la estrategia y la cultura de la organización, pero también en función de las nuevas generaciones que se incorporan en sus equipos de trabajo. Sí, porque las nuevas generaciones tienen mucho que aportar, sobre todo en toda esta transformación digital que se está dando en todo el mundo, pero si no hay un vínculo persona-organización, difícilmente vas a tener una organización para el futuro, ¿no? Entonces, correcto, el líder es ese eslabón que une las dos. Entiendo, interpreto que liderazgo son resultados y que lo que estamos es ampliando el espectro de lo que son esos resultados esperados, no solo en desempeño, sino también en gestión de colaboradores. Sí, porque hay quienes ganan partidos pero a costa del equipo, ¿no? Entonces, esos líderes que tienen altas rotaciones, esos líderes que tienen victorias pírricas, pues no nos van a alcanzar para un destino muy prometedor, ¿no? Está claro, atentamos contra la sustentabilidad. Cuantos más directivos tengamos que no líderes de ese tipo, más cerca estaremos como organización del borde del abismo. Sí. No, yo creo que venimos de un periodo que nos enseña la relevancia de ser ágiles y flexibles. Estos directivos, como los mencionas, que están acostumbrados a silos muy robustos, silos muy obesos, por llamarlo cerrados de alguna manera, también. No van a tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios que vienen, que se van a seguir acelerando, ¿no? El juego de cintura necesario. Correcto. Y Enrique, a la hora de identificar ese potencial de liderazgo, ¿cómo lo hacéis para equilibrar las habilidades blandas con las técnicas? Porque técnicas vienen de muchos lugares, los hay técnicos, los hay comerciales. ¿Y cómo lo hacéis para equilibrar ese origen distinto? Digo, las trayectorias son muy interesantes y enriquecedoras, eso siempre ayuda. Mucho de lo que funciona, al menos lo que yo he estado observando, es ese posicionamiento de los líderes al interior de las organizaciones, porque están claros, las organizaciones saben quiénes son los que juegan para sí y quiénes son los que juegan para el equipo. En estos equipos de transición, en todo este momento que estamos viviendo, se necesitan los líderes que son on the job, no nada más una figura mítica que dice hágase la luz, ¿no? Aquí es el que va y hace, ¿no? Y es entonces seguido por sus... Hace. No es aquí es vamos a la carga, ¿no? Y que hagan es correcto. el camino. Vayan, no es aquí es vamos a la carga, ¿no? Y vamos a... Eso sería más una dirección por instrucciones que no por valores, ¿no? Correcto. Y aquí lo que buscamos es eso. La cultura organizacional es fundamental. La afinidad entre el líder y la cultura es esencial. Y también necesitamos entender en términos de Hogan, los descarriladores, ¿no? ¿Cuáles van a ser los elementos que van a hacer que este líder, cuando estemos en este periodo de transición, que va a incrementar el estrés, pues qué es lo que va a hacer tropezarse? Eso es importante conocerlo. Los resultados ya los tenemos en su historial, ya sabemos que son gente probada, ya sabemos que son personas dedicadas, que están bien posicionadas. Pero para lo que viene es importante saber cómo se van a tropezar, qué es lo que los va a hacer dudar, qué es lo que les va a hacer pues replantearse muchas cosas.
Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, aprovechar las herramientas como Hogan, en donde podemos ver pues obviamente sus fortalezas ya las conocemos, sus debilidades hay que entenderlas, pero sobre estar en un momento, los elementos que los van a hacer renunciar. O sea, en qué momento ellos pueden estar en un momento de decir, pues esto ya no sigo más en el proyecto, sería muy doloroso. Me apeo. Sí, entonces eso es algo que hay que cuidar, ¿no? Saber, no solo ya conocemos sus virtudes, cuáles son sus debilidades y cómo vamos a acompañarlo en esas debilidades, ¿no? Enrique, ya hemos identificado de manera exhaustiva esos líderes para ese periodo de transición, para esa travesía en el desierto hacia lo desconocido. ¿De qué manera o con qué estrategias podemos desarrollar a esos líderes para ponerlos en valor lo antes posible? Fíjate que lo que es importante es este modelo de acompañamiento, porque podemos acompañar con elementos formativos, podemos acompañar con múltiples herramientas, pero sobre todo la parte del mentoring va a ser un elemento importante. Alguien que ya haya caminado el territorio, no sabemos qué viene adelante, pero ya sabemos cómo se sienten las batallas. Entonces, alguien que lo acompañe, que conozca la organización, que lo vaya escuchando, sobre todo para identificar esos momentos de duda, eso yo creo que va a ser muy importante con los líderes. Y a su vez, las personas que están emergiendo, si lo hacemos bien, cada año estamos sumando talento nuevo a la organización. Entonces, ese talento, identificarlo y acompañarlo y sobre todo irlos modelando. Mucho del modelamiento del liderazgo es muy importante porque en ese acompañamiento y este rol de líder que te guía en el ejercicio, pues es ahí donde vas formando los líderes del mañana. Entonces, eso le va a dar sustentabilidad al modelo y además que se preserve lo más importante, que es, pues la ventaja competitiva surge de la cultura. Y la cultura tiene que prevalecer en todo. Ese modelaje al que te refieres, Enrique, al final la cultura no es más que el reflejo del comportamiento diario de sus directivos. Por lo tanto, lo que nos interesa es fomentar una cultura de liderazgo homogénea. Tener un ejército donde se dirigen todos de una misma manera y no depende la suerte de un joven con alto potencial recién incorporado de la buena o mala suerte del directivo que le toque. ¿Es así? Sí, porque lo que necesitas es la sustentabilidad del modelo va a estar en que ese ADN se empiece a replicar al interior de todos los entre más fácil sea de replicar, pues más exitoso será el modelo, ¿no? Crecer como mancha de aceite, ¿no? Sí, y si le echas agua se extiende, ¿no? Enrique, cuéntame, ¿cómo podemos ajustar o adaptar la estrategia de identificación ante necesidades diferentes? Es decir, la evolución del mercado nos puede llevar a que la compañía va a crecer en tamaño y en complejidad. Eso hace que el pipeline de liderazgo se nos complique. ¿Cómo cubrir esos cuellos de botella, esas nuevas necesidades ampliadas de líderes? ¿Qué tenemos que hacer con la identificación? ¿Sigue siendo válida la misma o lo que hacemos es empezar a cuestionar si bajamos el nivel de exigencia o incorporamos nuevas herramientas? ¿Cómo atender esas nuevas demandas? Yo creo que el crecimiento es el más afortunado de los motivadores al cambio, ¿no? Cuando crece una organización se enfrenta a dos escenarios. Lo primero es va a consumir sus reservas de talento y se las va a agotar. Y entonces incorporar talento tiene esa doble virtud. Por un lado traes gente nueva, pero también corres el riesgo de que tu cultura se diluya. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con cómo culturizar rápidamente a estos nuevos líderes. Y algo que es importante, yo creo que los básicos son esenciales, ¿no? En la medida que cuides las métricas de desempeño de los colaboradores, sobre todo estos contribuidores individuales que luego quedan desapercibidos, ahí es a donde está el futuro. Entonces, en la medida que estemos dando seguimiento a esos desempeños y los estemos identificando, evaluando, de ahí va a salir el potencial a futuro. Y de ahí van a salir los líderes de mañana. Y esos son los líderes que más te ocupan, porque nacen culturizados,
dominan tus procesos y tus modelos internos. Y además tienen tatuada la organización porque han ido creciendo contigo. Entonces, ese tipo de foco en estas personas en el tiempo va a ser muy importante. Y ahí es donde los líderes que están por tradición en las organizaciones pueden estorbar. ¿Por qué? Pues porque son los que les gusta mantener en promedio a todos sus colaboradores. Esas personas hay que tener cuidado porque nos van a ocultar al talento del futuro. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por compartir toda tu experiencia en la identificación de líderes en uno más de nuestros Talent Talks de Human Performance. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Un placer y hasta pronto. Gracias.